Entonces vamos a seguir más adelantito. Dice, ¿qué fue lo que quiso decir? Quiso realmente decir que habló por medio de las parábolas para poder ocultar la verdad, de modo que las personas no lo pudieran entender y no pudieran ser perdonadas. Esa es la impresión que nos da, pero ese es solo uno de los 3 párrafos de explicación que introduce Marcos aquí. De los mismos labios de Jesús, que nos ayuda a entender los motivos por lo que Jesús habló por medio de parábolas. El primero, el Señor mismo nos dice que hay 2 clases de personas, que escuchan y que por eso es por lo que habla por medio de parábolas. Cuando escuchan, cuando se detienen a escuchar, porque a veces no nos detenemos a escuchar, nos encerramos, nos desviamos, o de plano, no venimos, no queremos aprender, no queremos instruirnos. Es una forma de cerrarse, pero aquí nos está hablando de que hay 2 personas, que las que escuchan, y nos lo han dicho, escuchar es poner atención. El poner atención es disponerse a recibir, a atender. Y eso nos va a llevar a una consecuencia, a una acción. Si nosotros somos entendidos, si nosotros ponemos atención, es como nuestros hijos. Si son obedientes, van a tener consecuencias buenas. Pero si hay desobediencia, si hay negatividad, ¿qué va a pasar? No va a producir nada. Va a ser vano todo, va a ser en vano, no va a ser un sentar y va a quedar vacío. Ajá. No va a haber nada, no va a haber alimento. Entonces, él dice, y que por eso es por lo que habla por medio de parábolas. A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. Esa es una clase de persona que la escucha y acepta su autoridad como Señor y Maestro. Dice que escucha, pone atención, está atento, acepta, porque se levantan argumentos, no, pero es que yo creo, es mejor así, no, pero no, acepta su autoridad como Señor. Ajá. ¿Cómo qué? Como Señor, nos lo han dicho, ¿no? Nuestro pastor, ¿realmente le dice Señor a Jesús? ¿Realmente lo consideras Señor? Porque si realmente lo consideras tu Señor, le obedeces y llevas a cabo lo que te manda hacer. Pero si no es tu Señor y nada más es Jesús para ti, entonces tienes que ir realmente, estar plenamente convencida si Él es tu Señor. Cuando el mismo Jesús nos da un ejemplo, ¿no? Que lavó los pies a los discípulos, ¿no? Y yo en alguna ocasión en clase de mujeres decía a una hermana, le lavé los pies a mi esposo. Ajá. Yo decía, ¿por qué? Pues es mi Señor, es mi esposo, es un reflejo, ¿no? Cuando entendemos esa autoridad, cuando entendemos ese servicio a Dios, cuando está ese amor de Jesús en nuestras vidas. Ajá. Es un acto de honra, pero para mí era como un acto de humillación, ¿no? Antes de, pues, ¿cómo le voy a lavar los pies, no? Pues, ¿qué pasó? Pero cuando Dios nos va enseñando y nos va ministrando que es un acto de honra, Jesús lo hizo. Ajá. Y como nos dice la palabra, que Él no vino a mandar, Él vino a servir. ¿Y de qué forma nos enseña el servicio? Lavando los pies. Ese amor. Cuando nosotros muchas veces hasta uno dice, qué asco, ¿no? Y Él no tuvo asco. Ahí nos enseña cuán grande es ese amor de Él. Y cuando la esposa lo empieza a hacer, o viceversa, ¿no?
nunca está de más que el varón también lo haga. Es un acto de amor. Ajá. Dice, y maestro, dice que le escucha y acepta su autoridad como Señor y Maestro. Y a esas personas les es dado el misterio del reino de Dios, cuando aceptan ser enseñados. Ajá. Cuando disponen su corazón, cuando disponen el tiempo, cuando disponen la economía, que al final de cuentas todo lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Él nos da la vida, Él nos da el tiempo, Él nos da la salud, Él nos da la provisión para llevar a cabo las cosas que Él nos manda hacer. Y en este caso Él quiere que seamos instruidos, que seamos enseñados, que crezcamos, que nuestra fe no permanezca en ese milagro que Él hizo cuando me sanó del dolor de mi pie, o me sanó de la cadera, o que sanó mi economía, aún decir así, ¿no? Que canceló mi cuenta en el banco. Y Él no quiere que nos quedemos en eso. Él quiere que vayamos más allá de lo que Él está haciendo y va a hacer más allá en nuestras vidas. No conformarnos, porque muchas personas asisten a eventos de sanidad, pero ahí se quedó en una sanidad, pero no dio más. Quedó como esos leprosos, fueron sanados pero no fueron salvos. Y Dios quiere que le conozcamos, que vivamos como tal, que seamos instruidos. Muchas veces nos lo han dicho, ¿no? ¿Cómo sin el Rey, cuando vayamos al cielo, cuando vayamos con Dios, vamos a cantarle, le vamos a adorar, le vamos a exaltar? Y aquí nos molesta cantarle, nos cansamos, se nos hace tedioso alabarle, se nos hace tedioso leer la palabra de Dios, nos aburre la palabra de Dios, cuando nuestra vida va a depender de eso, cuando estemos en la presencia de Dios. Y que ahorita ha comenzado nuestra preparación, o sea, ya estamos caminando en esa preparación. Es como si fuéramos subiendo esos escalones, ¿no? Cada escalón es una preparación que Dios nos va dando para vivir. Dice más adelante, ¿cuáles son estos misterios? No, ya no creo. Perdón, hermanitos, pero mi vistita no está muy bien. La palabra que se usa de hecho es misterio, el misterio del reino de Dios. Yo me siento siempre fascinado por estos misterios que se mencionan en las Escrituras, y eso nos lo dice el autor. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú cómo te sientes cuando escuchas los misterios de Dios, cuando Dios te revela esos misterios a través de su palabra? ¿Cómo estás en ese momento? Dice, no son algo indefinido y difícil de entender la palabra, no quiere decir eso, pero sí son concretos para el resto de la gente. Pablo, en su primera epístola de los Corintios, dice acerca de los apóstoles, que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y como mayordomos. ¿Quién me puede decir qué es un mayordomo? ¿Perdón? ¿Mayordomo? Un servidor que le sirve a su señor. Es el que organiza, el que tiene a cargo algo respecto a algún ministerio que tenga, que organiza cosas. Es un sirviente que tiene autoridad para hacer varias cosas. Como dice la hermana, que está a cargo de realizar muchas cosas. Bueno, en los pueblos los mayordomos son los que se encargan de hacer la fiesta patronal, ¿no? De conseguir el dinero y eso. En una casa, pues, económicamente bien, pues el mayordomo es el que se encarga de todas las cosas relacionadas con la casa. Y lo hemos visto, ¿no? También en algunas otras áreas, que son personas que están en un nivel, ¿no? Aunque son sirvientes, pero tienen un rango. Ajá. Y el servicio es el mismo, servir a un patrón, a un jefe. Ajá. Dice más adelante,
La palabra que se usa de hecho es misterio, el misterio del reino de Dios. Y decíamos que Pablo nos lo decía en Corintios, que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios, es decir, como hombres a los que se les ha sido confiados los sagrados secretos que le ha contado Dios a los hombres. Y nos damos cuenta muy bien cómo en el mundo las personas buscan de Dios, pero realmente no tienen a Dios en sus vidas y caen en sus argumentos algunos, ¿no? Si Dios existiera no pasaría esto, no pasaría el otro, porque hay tanta maldad. Y la enseñanza nos decía que hasta ser como que la vida es como un rompecabezas. Nos señala que es como un rompecabezas. Las personas, los físicos, a través de la física dan sus explicaciones con relación a la vida, a los acontecimientos de la vida. Los psicólogos también dan su propia definición. Los geólogos también, pero que en realidad tenemos que ir a la raíz, que debemos de ir a la base, que es la palabra de Dios, en el cual está completado todo ese rompecabezas, se puede decir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfrentamos problemas, circunstancias, nuestro consejo está en ¿quién? En Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Cuando venimos a la palabra de Dios y nuestra mente está aclarada para las decisiones que vamos a tomar, para el camino que hemos de seguir. Los discípulos cuando ellos decidieron, porque fue por decisión, seguir a Jesucristo, dejaron todo, pero también su carácter fue cambiando, sus decisiones fueron puestas en contorno a la vida de Jesús, a los acontecimientos de Jesús. Si Jesús caminaba a la izquierda, ellos caminaban a la izquierda. Si Jesús iba a otra ciudad, ellos iban con Jesús. Entonces estaban unidos en el mismo espíritu. Y así es con nosotros, cuando somos instruidos, cuando permitimos ser enseñados, vamos a ir en esa dirección correcta. Vamos a caminar en la dirección correcta. Vamos a ser instruidos, vamos a aprender. Y sobre la marcha vamos a ver cosas que Dios nos va a mostrar. Cosas que quizás en el pasado vivimos y no las percibimos, no las entendimos, pero que ahora Dios nos va a permitir vivirlas, pero ahora con el entendimiento en Cristo Jesús, con la sabiduría que Dios nos da, con ese discernimiento que Dios nos da, ahora las vamos a llevar a cabo. Ahora es un cambio de vida, dice. Pero aquí Jesús declara que existen ciertas piezas que faltan y que solo Dios puede colocar y resultan esenciales para entender el problema. Estas piezas las llaman los misterios de Dios. Y esto nos lo habla en el capítulo 1 y 2 de 1 de Corintios. Vamos a ver 1 de Corintios 2:9, por favor. Y si alguien me ayuda a leer. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para los qué? Para los que le aman, dice. Pablo las describe como las cosas profundas de Dios y dice que el hombre natural no las puede conocer, no las puede entender, porque solamente son reveladas por medio del Espíritu de Dios. Pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Y más abajo dice, misterios. Las Escrituras hablan acerca de diversos misterios. En 2 de Tesalonicenses, Pablo habla acerca del misterio de la iniquidad. Eso
es lo que están intentando resolver todos los que están hoy en nuestro alrededor, el motivo por el que persiste la maldad en los corazones humanos, por lo que parece haber una fuente de maldad y violencia en el hombre. Y eso es algo que estamos viviendo en este tiempo, la maldad que hay afuera. A veces no nos explicamos cómo puede haber tanta maldad en una persona. Y esa misma maldad la había en nosotros, tal vez en diferente forma, pero también la había en nosotros. Ajá. Pero ¿qué pasa? Ahora a través de la palabra de Dios, Dios abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento. Ahora entendemos el por qué no es bueno robar, la consecuencia que te trae robar. Y antes pensábamos, bueno, no todos, ¿verdad? Tal vez no todos, pero pues no le pasa nada, ¿no? Si le gano con tantito, o sea, no le pasa nada. O de que me gane él, a que le gane yo, pues le gano yo, ¿no? Y ahora entendemos el significado de lo que es robar. Ahora, ¿por qué no lo llevamos a cabo? Porque esa palabra que quedó sembrada en ti es la que te lleva a no hacerlo. Y no porque estés, ay, es que esto no le gusta a Dios, no. O es que será bueno, será malo. No, es por naturaleza ahora que está sembrada en ti, que está injertada en ti, que el Espíritu Santo habita en ti, que en automático te hace ver que ya no es bueno. O sea, ni siquiera te pones a meditar, será bueno, será malo, lo haré, no, simplemente es algo que lo botas. O sea, lo haces a un lado, el argumento, ¿no? Lo quitas. El argumento te va a decir, sí, hazlo, no pasa nada, mira, te conviene, ahorita hay más. Ese es el argumento, pero dice, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Y entonces ahí es cuando, no, pues, si estás en esa duda, Señor, muéstrame la razón por la cual no se debe de hacer esto, la consecuencia que trae el llevar a cabo este ilícito. Entonces, pues en el mundo están en esa forma. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué la gente, y lo platicamos con nuestra familia, ¿no? Y muchas veces los familiares solamente viven espantados, asustados, diciendo la delincuencia está aumentando. Y ya no les duele ver tantos muertos, y ahora tantos muertos, pero no pasa nada. Ellos buscan una solución, y muchas veces su solución, ¿cuál es en este tiempo? Me quedo callado. Y dice, y yo no digo nada. Y mejor es calladito a decir algo. Cuando nosotros ahora tenemos una respuesta, ahora nosotros tenemos algo que Dios nos lleva a hacer a cabo. Cuando vemos una circunstancia mala, ¿qué Dios nos ha enseñado a hacer? Orar, clamar, que Él sea el que obre en esa circunstancia, que Él sea el que deshaga toda esa obra de maldad, pero también que se lleve a cabo su voluntad, que se lleve a cabo la voluntad de Dios, porque aún hasta las cosas malas pasan con un propósito. Y ayer nos lo enseñaron anoche. Ajá. Aún hasta lo malo tiene un beneficio, tiene un para qué, un por qué. Entonces, que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Pero a través de las enseñanzas es que nosotros vamos a ir conociendo la voluntad de Dios. Porque a veces estamos, quítame esta enfermedad y ya sáname, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el propósito de esa enfermedad? Entonces tenemos que seguir más adelante, dice. Pablo habla acerca del misterio de la santidad, que es lo contrario a la iniquidad. Entonces, para vencer la iniquidad es a través de la santidad. Dice, ese es el secreto de cómo afrontar la vida, cómo resolver problemas, de la violencia y del mal con la que se puede confrontar usted, así como se puede afrontar las presiones y los desastres, las perplejidades y todo lo que hace al respecto, y podemos afrontar todo lo que nos ocurre.
permaneciendo seremos y en paz, y para que podamos ser efectivos en la vida de otras personas. O sea, no nada más es a nuestra persona, ¿no? A tu personalidad, a tu bienestar, no. Lo que tú hagas va a trascender hacia otras personas. Las decisiones que yo tome va a trascender en otras personas. Si mis hijos me ven robar, ¿qué van a hacer ellos? Ajá. Pero si mis hijos me miran que busco hacer la voluntad de Dios, ellos van a aprender a buscar hacer la voluntad de Dios, a ejecutarla, a llevarla a cabo. Que eso no nos hace exentos de tropezar, de fallar, pero sí, porque hasta de ello ellos van a aprender a levantarse. ¿Cómo Dios los va a levantar? Cuando ven cómo Dios levanta a sus padres. Cómo Dios nos da esa fuerza, esa fortaleza para levantarnos. Entonces, ellos también van a aprender. Entonces, todo lo que nosotros llevemos a cabo tiene que trascender, no nada más es para nosotros, para nuestro beneficio. No, también va a implicar en las personas que te están siguiendo, que te están mirando, que te están observando. Permaneciendo seremos en paz, que podemos ser efectivos en la vida de otras personas. Vamos a Romanos 8:1, por favor. Si alguien lo tiene, ¿me puede ayudar? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, dice que ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, conforme a los deseos de su carne, de su corazón, de sus pensamientos, o los que andan conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Si tú andas, si nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, esto va a trascender a otras personas. Ellas van a ser impactadas, ellas van a ser atraídas. Y es ese gran privilegio que Dios nos da de predicar su palabra. Todo va a tener un propósito para predicar la palabra, el Evangelio de Jesucristo. Pero Marcos se refiere aquí al misterio del reino. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Significa entender lo que está haciendo Dios en la historia, para que comprendamos de qué modo los acontecimientos actuales están siendo usados en el programa y en la planificación